Nos encontramos con Alberto García Gil, un arquitecto que nos va a orientar y nos va a dirigir por las ciudades. Luego hablaremos de esta ciudad en concreto, de Segovia, pero nos va a dirigir y nos va a orientar sobre cómo se están tratando las ciudades, es decir, la habitabilidad de las ciudades hoy en día. Porque existen unas claves para la habitabilidad. ¿Qué claves pueden ser esas? ¿Qué requisitos tiene que reunir una ciudad para que sea habitable? Bueno, los clásicos se dicen están relacionados con el bienestar, es decir, una ciudad donde puedas vivir, convivir y trabajar. Bueno, hasta ahí bien y es normal. ¿Qué requisitos serían además a añadir en una ciudad del siglo XXI en el que todo se ha complicado, en que la globalización impone un tipo de ciudad de una dimensión desconocida y nueva y deja a las viejas ciudades buscando sus nuevos destinos? Este es el gran problema, el grave problema, ¿no? Que ha llevado incluso a que algunos filósofos, pensando sobre la crisis actual y pensando sobre los riesgos a los que ha llevado la globalización, precisamente estiman que es enormemente urgente la recuperación para salir de la crisis, la recuperación de las señas de identidad, es decir, del sentimiento de identificación, identificación con una tierra, con una gente, etcétera, etcétera. Todo esto hace que vaya a dar un vuelco importante en nuestro concepto de ciudad habitable, eh, y que evidentemente va a ser la base de la ciudad del futuro, que estará cimentada sobre un nuevo concepto de la comunicación entre las personas. La comunicación, la movilidad, el comportamiento, porque la movilidad es importantísima también. Es absolutamente fundamental. Es decir, el mundo actual se caracteriza por estas dos cuestiones fundamentales. La comunicación sin límites de ningún tipo, ni límite de valores preconcebidos, ni límite de espacio, ni casi límite de tiempo. Y ahora ya se puede viajar al otro lado del mundo. Ahora incluso es posible viajar a precios que puede pagar mucha más gente, y esto está multiplicando los contactos hasta el extremo de verdaderamente poner en evidencia que estamos ante una nueva era. Claro, es la era de la comunicación. Evidentemente. Y esta nueva era también tiene algo que ver con las etapas históricas de decadencia y nuevo resurgir. Es decir, ahora estaríamos en el arcaicismo de la nueva época, cuando todavía nos arrastramos un poco por el fondo de la crisis. Claro, porque tú estás hablando del nuevo concepto de ciudad, Sí. y sin embargo estamos anclados todavía en métodos anticuados e incluso en transportes que no son muy actuales o que se quedan atrás o que están obsoletos, muchos de ellos. Evidentemente, es tan compleja el funcionamiento de la vida en el mundo, en todas las ciudades, tal como ha llegado a ser las relaciones entre las personas, entre los grupos, entre los países, etcétera, que digamos que en los momentos de crisis y de decadencia, las cosas se resuelven con mucha lentitud, porque las estructuras que se han creado y que ya son obsoletas, si no fueran obsoletas no habría crisis, las estructuras se defienden. Las estructuras afectan a miles y miles de personas que, lógicamente, ponen palos en la rueda de cualquier tipo de progreso hacia alguna parte. Y esto no es un problema ni de ideologías, ni de izquierdas, ni de derechas, ni nada de esto. Es un problema estricto y absolutamente antropológico. Es decir, la persona que tiene un asentamiento en la vida que le parece suficiente, o que tiene miedo de que se produzca cualquier cambio, va a hacer lo imposible porque se produzcan cambios hasta del presidente de su escalera en el bloque. Vamos, es humano, es natural, es obvio, ¿no? Sí. Sin embargo, Alberto, hablas tú de la crisis. Y en épocas de bonanza han existido proyectos urbanísticos tan malos que no han dado lugar al progreso y que no han dado lugar a esas revoluciones o a esas evoluciones que se necesitan. Claro. Es decir,
que no se ha hecho nada por hacer más habitable una ciudad. Claro. O no se han hecho los proyectos urbanísticos adecuados para que esa ciudad pudiera ser mucho más habitable, mucho más cómoda, más accesible para el ciudadano. Claro, yo no creo que todo el mundo sea malvado y que todos los proyectos estén informados por la maldad y el deseo de que el conciudadano lo pase mal. Incluso creo que en un porcentaje más grande o más pequeño, y a lo mejor mínimo, hay proyectos que tienen una buenísima intención y una buenísima voluntad. Pero es verdad que estas estructuras envejecidas han dado lugar a que los centros de la toma de decisiones, bien sea a nivel de grupo, de estructura política o administrativa, o a nivel de personas, respondan a valores que no son, por decirlo suavemente, universales. Se destacan ciudades europeas, por ejemplo Helsinki, Copenhague, son ciudades que se ponen de ejemplo, e incluso Siena. Siena dicen que, sobre todo su casco histórico, su centro histórico, es admirable y es un ejemplo a seguir. ¿Cómo están las ciudades europeas ahora mismo? ¿Tienen estas carencias? ¿Nos superan? ¿Cómo están siendo tratadas urbanísticamente? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. En principio, hay una cosa, tú has dicho Siena. Siena podríamos hablar incluso a otro nivel de conciencia social, quiero decir, de Segovia o de nuestras propias ciudades. Es alentador que lo que se observa es que los valores culturales llevados a un extremo de excelencia sirven con mucha frecuencia en las ciudades para limar otros intereses, para matizar positivamente otros intereses. Creo recordar que fue Hitler el que decidió que París no podía desaparecer y por eso no bombardeó París, porque le parecía muy bonito. Bueno, bien, esto evidentemente en la época actual vivimos la destrucción de monumentos, la destrucción de bellísimas ciudades y la vivimos cada día y peor aún, la vivimos ya ante la costumbre o ante la indiferencia, quizá por el exceso de conocimiento que nos viene a través de los medios de comunicación. Nos hemos acostumbrado a cosas que no deberíamos, que deberían todavía de irritarnos. Es decir, que en este momento ya podemos decir que hay un fracaso rotundo y un colapso de todo el sistema de convenios mundiales sobre la protección de las ciudades históricas y de los monumentos históricos. Es decir, que esto también hay que hacérselo mirar. Claro. Es decir, entonces, sobre todas las ciudades sobrevuela, por un lado, en sentido positivo, este sentido muy asumido por todo el mundo de la belleza de la ciudad, la belleza de los valores históricos en la ciudad y la necesidad, de alguna manera, de volver a su respeto, y por otro lado, la globalización que hace que las ciudades, por ejemplo, tengan un nuevo tipo de ciudadano. Claro. O sea, ahora la ciudad es casi como una ciudad medieval ahora. Un nuevo tipo de ciudadano, pero con unos servicios básicos que siempre han sido los mismos. Porque el ciudadano hace su vida en la ciudad, quiere una ciudad cómoda, quiere que haya hospitales, colegios, un transporte adecuado. Es decir, que eso ha existido siempre. Sí, evidentemente. Pero lo que yo me preguntaría es si dentro de esos servicios hay que incluir la posibilidad de contacto grato con el vecino. Es decir, la posibilidad de sentirse cómodo en el ámbito social que te toca vivir. Eso sería una integración. ¿Y cómo podría hacerse? A mí eso me parece mucho más importante que el que funcione el autobús urbano. Es decir, yo cuando veo aquí en algunas veces en las redes sociales y todo esto, que bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando mal en Segovia? Porque aquí a la gente le gusta mucho hablar de lo que está pasando mal. Y yo a veces veo que hay cosas que están pasando bien. Y entonces no lo veo más que baches, que cables por las paredes, que tal. Digo, caramba. Y sin embargo, me da la impresión de que en muchos ámbitos es mucho más difícil el contacto con tu vecino. Vivimos en ese 10% del mundo donde es posible vivir con elementos básicos de convivencia y de bienestar
resueltos, ampliamente resueltos, en exceso resueltos, en exceso resueltos. Vamos a ver, tú dile a cualquier paisano de Bolivia que en Segovia, con 60.000 habitantes, yo no sé si hay 20 grandes superficies, supermercados y cosas de estas. Sí. Hay una red de autobuses urbano que funcionará mal o bien, tal, pero vamos, más que apreciable. Hay no sé cuántos restaurantes, hay no sé cuántos hoteles. Bueno, pues estáis locos, ¿no? O díselo, y este es uno de los grandes riesgos y de las grandes cosas que hacen reflexionar a un venezolano en estos momentos. Que no hay muchos segovianos que sepan que los grandes rectores de la Universidad de Salamanca eran segovianos. Curiosamente, con algo de judío y algo de morisco. Hablando de ciudadanos y hablando de las personas que viven y habitan las ciudades, tenemos la sensación de siempre, que al ciudadano no se le tiene en cuenta a la hora de gestionar una ciudad. A veces parece que el ciudadano está al margen, que no se tienen en cuenta esos comportamientos que decíamos para hacer una ciudad más cómoda, más habitable. Esa movilidad, esos comportamientos, los intereses de los ciudadanos, y nos vemos aparte, como incluso en las decisiones políticas, como en las propagandas políticas, en las que la primera palabra que todo político menciona es el ciudadano, trabajamos por el ciudadano, sí, y el ciudadano no tenemos esa sensación. Bueno, esto es evidente. Es decir, sí. Cuando inventan los griegos los de la democracia, dicen, ¿qué es la democracia? Democracia es darle el poder a los ciudadanos. Ah, muy bien, don Aristóteles, lo ha dicho usted finísimo. Decidamos ahora quiénes son ciudadanos. Y a lo largo del desarrollo de la democracia se ha ido ampliando el grupo de gente a los que se les ha permitido votar. Yo tengo un certificado municipal de 1900 de mi abuelo en que dicen es jornalero, es pobre y por tanto no tiene derecho a cargos concejiles. Bueno, creo que fue hasta Carlos III en que no podía ser concejal nadie que trabajara con sus manos. El ciudadano estará dispuesto a defender más cosas según la educación que reciba. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide qué educación recibe? Vayámonos a Cataluña. Vayámonos a Cataluña. Es un ejemplo clarísimo de lo que puede ser una perturbación social hecha a base de una manipulación de la educación sostenida a lo largo de muchos años. Oye, para sostener esto, además, le han vendido la estabilidad al gobierno central, que el gobierno central ha creído que era un valor fundamental. Fíjate tú qué perturbación de valores en ese poquito de espacio. Sí, bueno, luego también está la gestión de la educación, cómo se está gestionando y cómo se está manipulando, muchas veces, ¿no? Ahora parece ser que claro, como no hay temas, es decir, los temas de verdad cuesta mucho trabajo hincarles el diente, tanto por los ciudadanos como por los que dirigen la sociedad, como por los que la controlan, como los que obtienen beneficios, como todo esto es complicado, pues ahora parece que se ha abierto una nueva veda con las universidades. Menudo follón que van a organizar. Menudo follón. Pero vamos a ver, si es que tú abres el follón de los talleres mecánicos y la has armado parda. Dentro de 3 días hay manifestaciones por los pueblos de mecánicos. Pero si es que, vamos a ver, si el propio ejercicio de la vida social genera cosas enormemente positivas y genera algunos recuelos poco deseables, que la sociedad con sus debidos tiempos bien manejados, y si hay buena voluntad y buena intención por parte de todos los poderes sociales, de todos, desde los poderes políticos, los poderes religiosos, los poderes de los periódicos, los poderes del cine, de todos, con buena voluntad, se van corrigiendo. Pero de golpe dicen, no, vamos a pegarle un tajo a la sociedad y vamos de un golpe a ponerle el microscopio sobre todo lo que no funciona, se esté corrigiendo o no. Esto es perverso, ¿eh? Estamos ya finalizando porque el tiempo se pasa volando
Y dentro de la peatonalización, que es un hecho constatado en muchas ciudades europeas, ¿cómo está Segovia tratada en este aspecto? Pues, pues no lo sé, yo creo que hay dificultades, pero yo, mira, una ciudad que tiene esos maravillosos parques rodeándola, donde a las 8 de la mañana te encuentras a tantísima gente haciendo footing, paseando, sonriéndose, saludándose. Es una maravilla, esa sociedad no la conoce mucha gente de Segovia. Hay que bajar todos al Clamores, hay que bajar todos al Eresma a las 8 de la mañana, ver amanecer en Segovia. Sí. Entonces, nos vamos a quejar de peatonalizaciones. Lo único que no está resuelto, y además, y ya no hace falta que se resuelva, y explicaré muy brevemente por qué, es el tema de cuando tenemos tantos visitantes que no sabemos cómo organizar su tráfico y aparcamiento en la ciudad. Oye, para que se haga un centro histórico más habitable, que se está deshabitando en este sentido, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla? Empezando a arreglarlo. Es decir, los pasos que se llevan dando desde el malhadado último plan general, sobre todo, coincidiendo además con un desarrollo en todo el mundo de las cosas en otro sentido. ¿Alguna ciudad europea y alguna ciudad española que tú destacarías, ya para finalizar, y que a ti te llame la atención como ejemplo de lo que se debe hacer en una ciudad para que sea más cómoda? Bueno, hace 2 años te habría dicho que Barcelona. Hoy no. Y pues casi no lo sé. Has dicho Siena, pues me quedo con Siena. Me quedo con Siena. Y además, pues si quieres, incluso por cierta similitud de tamaño, por cómo. Y hay una ciudad que me entusiasma, pero bueno, es por mis aficiones personales, que es Asís. Y yo recomendaría incluso, ya no es tiempo porque ya no se debe hacer ni un solo aparcamiento nuevo en Segovia, porque según la Comunidad Europea ha estudiado, analizado y corroborado el Comité de Regiones, hacia los años 50 dejará de ser posible el tráfico urbano. Esa es una gran novedad. Pero sí, todos los segovianos que vayan por Italia, que se den un paseo por Asís, que procuren hacerlo en coche y que aparquen en el parking que se hizo hace 10 años. Se van a quedar asombrados. Ojalá nos sirva a todos, a los ciudadanos y a todos los que tienen responsabilidad en hacer una ciudad mucho más accesible, que tengamos en cuenta todos estos cambios que se van efectuando en ciudades que nos sirven también de patrón, de ejemplo, para que Segovia podamos vivir en Segovia cómodamente y para que Segovia también pueda ser un ejemplo para otros. ¿Por qué no? Segovia es una ciudad que se lo merece y además yo creo que tienen los recursos para ello. Los tiene, pero hay que producir una gestión de esos recursos a partir de unos esquemas claramente diferentes. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias.